Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. Esta niña necesita de usted. Soy un estudiante del Centro Escolar Una Cita con Dios. Mañana yo quiero ser una profesional. Lo podré lograr si usted me patrocina. Necesito su ayuda. El Concilio Internacional Una Cita con Dios le anima a sembrar en el terreno infantil. Recuerde, los niños son el potencial para el futuro. Envíenos su ofrenda de amor. Desde ya, nuestro director José Luis Soto agradece su apoyo. Si usted desea patrocinar a un niño, por favor escríbanos a Una Cita con Dios, P.O. Box 1387, Corona, California. Código postal 92878 o llámenos al área 951-444-6222. Hay una fuente que está fluyendo. Esa fuente es Jesucristo. Ven a beber de ella. Sentirás alivio en tu diario vivir. Comunícate con nosotros a la dirección que daremos al final de este programa. A continuación, su segmento Buzón de Preguntas. La primera pregunta de hoy nos viene de la hermana Rosaura de Pasadena, California, quien no nos dice su apellido, pero ella pregunta al pastor Soto: por favor, me gustaría saber si el libro de Isaías es profecía. ¿Qué es entonces lo que quiere decir el profeta Isaías en el capítulo 3, del verso 16 al 26? Mi amada hermana Rosaura, gracias por participar en el buzón de preguntas. Su pregunta es en realidad sencilla de contestar, pues es solamente profecía sobre las mujeres de Jerusalén que estaban viviendo una vida en desacorde con la palabra de Dios. Estas mujeres habían imitado la actitud de las samaritanas ricas conforme a lo que Amós nos dice en el capítulo 4, versículo 1 al 3. Pero volvamos a estas mujeres. Pertenecían a la sociedad alta, sin condolencia e llenas de impiedad. Este descuido espiritual, y usando todas las cosas que comienza a relatar el profeta, sus pomitos de perfume, sus zarcillos, etcétera, etcétera, que era lo que prácticamente en lo que dependían y lo que les interesaba, sin acordarse de la piedad y la obediencia a las cosas de Dios. Entonces el profeta amonesta, Dios se repugnó, y esta profecía revela lo que en el futuro ellas iban a pasar. Debemos observar la expresión que usa el profeta Amós, como antes dije, refiriéndose a las ricas de Samaria conforme a lo que estaban viviendo estas ricas de Jerusalén. Era una imitación. Y los samaritanos, pues claro, como estaban ligados con gentiles, eran repudiados y despreciados por los judíos. En este caso, las israelitas no debían imitar, bajo ningún concepto, la vida de estas samaritanas ponderosas. Y en Amós capítulo 4, versículo 1 al 3, se refiere a estas ricas que antes hablé, y oiga qué vocablo tan despectivo usa hacia ellas, y dice: oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová.
a esa clase alta, casta, tremenda, poderosa. Dios da esta profecía a través de Amós, manifestándole lo que habría de venir sobre ellas. Y así fue. También en el capítulo 3, versículo 16 al 26 de Isaías, la profecía es la misma. Es decir, que estas mujeres iban a sufrir una derrota tremenda, en que toda esa pompa que estaban viviendo sería reemplazada por el luto al venir destrucción. Iban a perder sus hombres, iban a haber hasta 7 mujeres para cada hombre, porque en la guerra ellos iban a perecer. Es decir, una maldición de Dios ante esta actitud de estas mujeres, en realidad descorazonadas, sumidas en su vida de lujuria, sin acordarse de Dios. La segunda pregunta nos viene del hermano David de Whittier, California. Él nos dice: he escuchado que porque no estamos enfermos o porque tengamos que comer, que eso no es que Dios esté con nosotros. Fue lo que dijo un predicador. Otro predicador dijo que la persona que tiene enfermedades y pobreza es porque Dios no lo quiere. Así que, hermano, perdone mi imprudencia por esta pregunta. Yo no tuve escuela. Debo decir, esta pregunta tiene diferentes ángulos de cuál mirarse. Existe en la actualidad una tendencia a predicar que si no hay prosperidad financiera, etcétera, etcétera, que Dios no está con nosotros. Yo creo en la prosperidad física, financiera, moral y espiritual. Creo en esa prosperidad en el sentido bíblico y no en las dimensiones que algunos hombres tratan de ponerlo. Por ejemplo, la prosperidad no es símbolo de santidad, ni la pobreza causa de condenación. Y la enfermedad no es señal de condenación. Pero todo tiene que ser analizado de diferentes puntos de vista. Depende. Por ejemplo, nos preguntamos, ¿por qué estoy en necesidad? Segunda pregunta sería, ¿por qué estoy enfermo? Son cosas que tenemos que analizar. ¿Por qué estoy enfermo? Porque hay diferentes circunstancias en la Biblia que nos revelan situaciones como esta, que no tienen que ver nada con la condenación. Si nosotros analizamos en 1 Corintios capítulo 11, cuando le habla el apóstol Pablo sobre el abuso que había en la cena del Señor, revela categóricamente que por el descuido de estos hombres y estas mujeres que venían a comer al templo de Dios en una forma sarcástica, sin respetar lo que representaba ese pan y ese vino que estaban tomando, entonces el Espíritu Santo se contristó y enfermó a algunos y debilitó a otros y a otros le quitó la vida. Eso está bien claro, no podemos negarlo, y lo encontramos en 1 Corintios capítulo 11, versículos 29 y 30. Es decir, que un juicio de Dios hace que un cristiano pueda enfermarse, y sí es porque está en problemas con Dios. Hay diferentes porciones en la Biblia en que encontramos que Dios envió enfermedades y Dios envió tribulaciones, porque no estaban bien con Dios las personas. Pero no quiere decir de ninguna manera que todo el que esté enfermo sea porque está mal delante de Dios. Ahora, en 1 Timoteo capítulo 5 y versículo 23, hablándole el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, le dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Aquí tenemos a un siervo enfermo que el apóstol Pablo no sintió inspiración o como sea de ponerle la mano en la cabeza y orar por él para que Dios le sanara y no tuviera más esos problemas estomacales que él tenía, sino que lo manda a beber vino en lugar de agua, por esa razón. Bueno, no hay más luz sobre esto, pero vemos una enfermedad en un hombre que no se revela bajo ningún concepto que estuviera mal delante de Dios, como en el caso de la iglesia de Corinto en Grecia. Así es que
Cada caso necesita un análisis separado. Generalizando, no podemos decir que porque una persona pobre esté muy pobre, está mal, sino que el Espíritu Santo de Dios, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, donde quiera que estemos, en realidad los hijos de Dios son protegidos. Y Él nos da, sí, el alimento, Él nos da la ropa, Él nos suple en una forma tremenda a los que creen y viven una vida recta delante de su presencia. No sobre todo el que se llame cristiano, sino el que verdaderamente es un hijo de Dios. Por lo tanto, analicemos este caso. Es imposible que tengamos nosotros, para ser cristianos, que tener o mostrar una riqueza, una prosperidad tremenda, si viviéramos en Somalia, África, o en Haití, en el Caribe, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que entonces ahí serían salvos los cristianos, donde el estándar de vida es tan bajo, donde son países que viven por la misericordia del resto del mundo, donde no hay posibilidades de empleo, donde no hay posibilidades de prosperidad, de negocios propios, personales, donde el nivel académico es cero? ¿Cómo es posible que vaya una persona a demandar, para ser un buen cristiano, prosperidad en ese lugar? Eso sería imposible. Luego aquí se derrumba esa filosofía, de manera es que, ¿qué haría Dios entonces con sus hijos? Suplirles. Él dice, mirad los pajarillos que ni trabajan ni hilan y Dios les suple las semillas. ¿Cuántos no les suplirá más a ustedes, hombres de poca fe? Entonces, de manera es que nosotros, por la fe en Cristo Jesús, tenemos que reclamar, es decir, que creerlo, confesarlo, que Dios es nuestro Padre y nos va a suplir. Automáticamente que hemos nacido de nuevo, el Señor Jesucristo se ocupa de nosotros. Y en el mismo lugar de Samaria, donde muchos mueren de hambre, sin duda que un verdadero hijo de Dios o una hija de Dios va a tener su alimento por la protección divina. Pero ahí no habría ningún caso para que Dios los haga ricos. ¿Cómo va a ser eso? Eso es imposible, es una teoría muy mal fundada. Todo tiene que ser, como antes dije, ¿dónde estamos? ¿Por qué estoy enfermo? ¿O por qué estoy pobre? ¿Dónde estoy? ¿En qué terreno? En esos lugares, sin duda que nadie tendría dinero. Y la prosperidad sería algo fuera de orden, citarla en el caso de que tengamos que tener buenos carros, etcétera, etcétera, para mostrar que el Espíritu Santo está en nosotros y que nuestra vida no está en pecado delante de Dios. De acuerdo a ese estándar, así va a obrar el Espíritu Santo con nosotros. De acuerdo al lugar donde estemos, así se va a manifestar la misericordia de Dios. Pero repito, los hijos de Dios comen y los hijos de Dios se cubren en alguna forma, pero Dios les suple. Por otra parte, observemos al mismo Señor Jesucristo. ¿Estaba el Señor Jesucristo en pecado? ¿La pobreza era algo que revelaba su condición de cordero? ¿No estaba la bendición de Dios sobre él? ¿Por qué se refirió entonces y expresó y dijo, las zorras tienen sus cuevas, las aves tienen sus nidos, ¿no? Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza? Es decir, aquí tenemos que hacer otro análisis y todo es circunstancial dependiendo de la ocasión y por qué es la situación. ¿Por qué estaba el Señor Jesucristo en esa condición? ¿Por qué, si era el Hijo de Dios, tuvo que nacer en un pesebre con las vacas? ¿Por qué estaban María y José en pecado? En ninguna manera. En este caso, la situación venía porque Dios no quería que su Hijo agradeciera nada a este mundo, número uno. Y número dos, era lucha contra Satanás. Luego entonces, en esa lucha contra Satanás, hay una misiva que cumplir. Y un siervo de Dios, de igual manera, igual que el Señor Jesucristo, posiblemente pueda sufrir situaciones difíciles, etcétera, en circunstancias en que está luchando, pasando alguna prueba, Dios está probando, como en el caso de Job, etcétera, etcétera. No es lo estándar, no es lo regular, ya antes dije, Dios va a bendecir a sus siervos y hasta donde nuestra fe de acuerdo al medio de vida, medio ambiente donde estamos viviendo, hasta ahí el Señor nos va a suplir si esa bendición no nos perjudica. Porque si nos perjudica, nos ocurriría lo que dijimos antes en 1 Corintios 11, 29 y 30. Ahora, ¿por qué estaba el Señor Jesucristo así? Porque su causa era de lucha contra Satanás.
como un soldado, no tiene ningún reconocimiento ni beneficios en las líneas de fuego, tampoco un verdadero creyente, en este caso Jesucristo, en línea de fuego como se encontraba, no iba a estar, no podía estar bajo ningún concepto en beneficios o gozando bendiciones que corresponden a este mundo. Su reino no era de aquí, etcétera, etcétera. Luego entonces, concluyendo en resumen a su pregunta, no podemos condenar a una persona porque esté en pobrezas o enfermo de que Dios no lo quiere. ¿De dónde se saca eso? ¿De dónde podemos nosotros explicar que el Señor no ama a los que estén enfermos si los sanó? Aún los muertos, le dijo a algunos, no, ellos no se han muerto, duerme. Si a los necesitados les suplió, ¿cómo vamos a decir que el Señor no los quiere porque estén en necesidad o estemos enfermos? Tenemos que concluir diciendo a las personas que así hablan y así piensan, fuera del agua, todo mundo nada bien. Pero el asunto es estar en circunstancias adversas para entonces entender las diferentes dimensiones en que puede estar un hombre santo sin riquezas o enfermo, o una mujer santa sin riquezas o enferma. Sin embargo, el Espíritu Santo está en ellos. Recuerdo una ocasión en que fuimos un ministro que ya pasó con el Señor, y hace muchos años atrás, como 25 años atrás, y este hermano me pidió que por favor le acompañara. Fuimos a ver a una hermana que le habían cortado sus 2 piernas desde arriba, los muslos, porque tenía gangrena. Al llegar allí para consolarla, nosotros salimos consolados. La unción del Espíritu Santo estaba en esa mujer tremendamente y nos decía, entre otras cosas, ahora veo que mi cuerpo vale menos, por eso el Señor no lo quiere. Mi alma está dentro de mí y gime por mi Salvador. No importa lo que haya pasado en mi cuerpo, yo siento el fuego, la presencia del Señor en mi vida y anhelo ese cuerpo nuevo y glorificado que Él me va a dar. Cuando terminamos y salimos de allí, yo me sentía más chiquitito que una hormiga. Creía que esa mujer era la que debía estar predicando en el púlpito y no yo. Es decir, la unción poderosa del Espíritu Santo estaba en esa hermana que, bueno, más nunca la vi, porque yo no la conocía mucho tampoco, pero pienso que ya pasó con el Señor hace años. El apóstol Pablo también revela que él estaba en diferentes condiciones. Dice, sé estar en necesidad, en angustia, es decir, una condición paupérrima, y sé estar en abundancia. Es decir, que las circunstancias, diferentes escalas en que él estaba, no era porque estaba mal delante de Dios, porque Dios no estaba con él. Pablo nunca tuvo, en aquel entonces que podían tener buenos coches, caballos, etcétera, no se revela, sino que hacía carpas, pienso que tendría una fábrica de carpas, para costear sus viajes y transmitir el evangelio a las personas que no conocían. Pero él mismo estuvo en necesidades. Cuando estaba en persecución, que parecía que Dios no estaba con él, en azotes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué diríamos? Está en pecado. Amados hermanos, no podemos juzgar por la situación de un hombre o de una mujer su estado espiritual. Dios lo sabe sencillamente. Él conoce el corazón de cada uno de nosotros y por su fruto los conoceréis. Eso sí, los frutos revelarán si hay una persona, no las circunstancias, pero los frutos, si hay una persona que está en pecado o no, si tiene o no al Espíritu Santo. Al Señor Jesucristo lo hubiéramos condenado y le hubiéramos dicho, si tú eres el Hijo de Dios, ¿cómo que no tienes dónde reclinar tu cabeza? En fin, es una teoría pobre, triste. Yo sí creo, repito, en la prosperidad, en el momento normal, momento estándar de los hijos y las hijas de Dios, pero también creo que esa predicación de que la profecía de prosperidad absoluta, de tener buenos y más, revela la santidad del hombre, eso está totalmente fuera del contexto bíblico. El hombre puede prosperar, seguro que sí, hasta donde tú creas, Dios te puede prosperar, pero sin confundir o sin tomarlo como una regla que mide la santidad del hombre. Aquí concluyo mi respuesta a nuestro hermano, agradeciéndole por participar en Buzón de Preguntas. Conozca más de nuestro ministerio. Visite nuestra página de internet.
www.conciliouccd.org. Si desea comunicarse con nosotros vía correo electrónico, nuestra dirección es radio@conciliouccd.org. radio@conciliouccd.org.